Muy buenos días, tengan todas y cada uno de ustedes. Le doy gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes. Gracias a Dios por la vida que nos permite estar el día de hoy aquí reunidos para alabar y adorar a nuestro Dios. El día de ayer tuvimos una reunión de matrimonios muy interesante porque tuvimos un banquete con la palabra de Dios y vimos unos principios para llevar a cabo un matrimonio feliz, con gozo. Y en Génesis 2:24, ese fue el versículo que tomamos como texto y dice: y serán una sola carne. Y vimos algunos principios extraordinarios porque el matrimonio es la primera institución creada en el corazón de Dios y es un pacto de amor. Cuando nos casamos, aquellos que somos casados o casadas recordarán que hicimos un pacto ante nuestra pareja, pero sobre todo ante Dios. Eso es un pacto, cuando hay una puesta de acuerdo en que vamos a procurar a nuestra esposa durante toda la vida. Y delante de Dios, a eso se le llama un pacto. Y esto viene cae como anillo al dedo, porque el día de hoy vamos a hablar también de un pacto de amor y un pacto de amistad. Les voy a pedir que abran sus Biblias en 2 de Samuel, en el capítulo 9, porque ahí es a donde fundamentalmente nos vamos a basar. Capítulo 9, 2 de Samuel, en el Antiguo Testamento, capítulo 9, versos del 1 al 13. Un poco de contexto. 1000 años antes de que naciera el Señor Jesucristo, es decir, y después de 2000 años, es decir, hace 3000 años, ¿sí? Dios levantó al primer rey de Israel, que se llamaba Saúl. Y Saúl al principio obedecía a Dios, pero finalmente desobedece a Dios. Y su desobediencia le apartó del favor de Dios. Le despojó del reino a él y a toda su descendencia. La desobediencia de Saúl afectó a todas sus generaciones. El rey Saúl fue contemporáneo de David, quien fue el segundo rey de Israel, después de que muere el rey Saúl. Saúl durante su vida le tenía una gran envidia a David y de hecho lo perseguía para matarlo, a pesar de que David luchaba por él y siempre le respetó. Jonatán era el hijo del rey Saúl y fue un gran amigo de David. De hecho, Jonatán le avisaba cuando su padre, el rey Saúl, quería dañar a David. Entonces, durante una guerra contra los filisteos, el rey Saúl muere, pero también mueren 3 hijos de él en esa batalla, incluyendo a Jonatán, el gran amigo de David. Y Jonatán dejó huérfano a su hijo Mefiboset.
¿Quién era Mefiboset? Bueno, era el nieto de Saúl, el primer rey de Israel, hijo de Jonatán. Es decir, que Mefiboset era un príncipe de Israel, alguien de linaje real en el pueblo de Israel, alguien que ya había disfrutado de vivir en el palacio real, que ya había probado la comida del rey, que ya había vestido la ropa de los hijos del rey, alguien con un futuro brillante. Recordarás que David se convierte posteriormente en el rey David, y él era una persona, era un guerrero, derrotó a Goliat, recordarás, y recordarás que también dice la Biblia que el corazón de David era conforme al corazón de Dios. ¿Qué le pasó a Mefiboset? Bueno, pues Mefiboset fue despojado del reino, de príncipe a huérfano, lisiado. En segunda de Samuel, no lo abras, aquí lo tengo, segunda de Samuel 4:4, está un poquito, unas hojas antes de segunda de Samuel, el capítulo 9, que vamos a tener como base. Dice así en segunda de Samuel 4:4, y Jonatán, hijo de Saúl, tenía un hijo lisiado de los pies. Tenía 5 años de edad cuando llegó de Jezreel la noticia de la muerte de Saúl y de Jonatán, y su nodriza le tomó y huyó. Y mientras iba huyendo apresuradamente, se le cayó el niño y quedó cojo. Su nombre era Mefiboset. En aquellos tiempos, cuando un rey moría en batalla, lo que hacían los que habían matado al rey, perseguían inmediatamente a los hijos varones del rey para matarlos. Esa era la sentencia de Mefiboset, la muerte. ¿Y por qué? ¿Por qué hacían esto? Porque ninguno de los descendientes, para que ninguno de ellos pudiera algún día alzarse, reclamar y pelear por el trono. Así que con la muerte del rey Saúl, el abuelo de Mefiboset, solo había una sentencia sobre Mefiboset, la muerte. Por ello, la nodriza, siendo consciente de esta situación y queriendo proteger al niño, emprende con él la huida. Y durante esta, el niño se le cae, como escuchamos, como leímos, y queda lisiado por una lesión permanente que provoca discapacidad y no podía caminar. De repente, en un solo día, la situación de Mefiboset cambia. Lo que para ese niño significaba tener un futuro glorioso por ser el nieto del rey, se convierte ahora para él en una verdadera cárcel de desesperanza, de dolor, de frustración, de ruina. El príncipe heredero del trono es ahora un hombre avergonzado y lleno de frustraciones. Vamos a ver algunos de los traumas de Mefiboset. El trauma físico sufrido por Mefiboset le impidió ejercer el cargo de un guerrero. Ese era
el oficio de los príncipes, ser guerreros. En general, todos los príncipes tenían que ir a la guerra para defender al rey, pero Mefiboset no podía caminar. Tenía que arrastrarse para ir de un lugar a otro. No podía llevar ninguna armadura. El trauma físico que acompañó a Mefiboset fue otra bomba que le cae, un terrible dolor. ¿Por qué? Por la fractura de sus muslos o piernas. No dice exactamente la escritura qué, pero fue una fractura. El trauma familiar. Tu padre ha muerto y todos los hijos. La noticia le llegó a Mefiboset, un dolor aún más fuerte. Pierde a su familia. El trauma emocional. Al dolor físico, al dolor emocional, se le agrega a Mefiboset un profundo dolor, porque incluso él, como vamos a ver más adelante, se ve a sí mismo como un perro. Uno de los insultos en Israel más fuertes era ser llamado un perro. El trauma social, un resultado del trauma físico, y Mefiboset, sin familia, es llevado a un lugar que se llama Lodebar, una ciudad diseñada para los enfermos, para los desamparados, para los leprosos, para los ciegos, para los miserables. El trauma espiritual, heridas causadas en el alma de Mefiboset, una idea de esclavitud. Perdió su posición como príncipe, heredero de todos los bienes de su familia, convirtiéndose en un esclavo de sus traumas, separado e incomunicado del rey. Observa cómo la desobediencia de Saúl daña a Mefiboset y lo despoja del reino. Mefiboset estaba espiritualmente oprimido, al igual que algunos hombres de Dios que también experimentaron crisis y traumas muy importantes, el mismo rey David. Porque David nos narra en los Salmos aflicciones constantes que él también vivió. Eso es lo que causa el pecado: desdicha, dolor, enfermedad, ruina y hasta la muerte. El pecado de Adán pasó a toda la humanidad, separándonos del rey, robándonos el reino, trayendo la desesperanza, la condenación eterna, la enfermedad, el dolor, los traumas físicos, psicológicos, sociales, espirituales. Es decir, vivimos en un mundo caído. Y para muestra un botón, puedes voltear a mirar cómo estamos en el mundo. En Romanos 5:12 dice así: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, Adán, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos
pecaron. Si tienes un familiar con diabetes, muy probablemente tú tengas también genes hereditarios de tus padres que hacen que tengas una mayor probabilidad de tener también diabetes. Así como en lo físico se heredan las enfermedades, en lo espiritual también. Igual que la consecuencia del pecado de Saúl dañó gravemente a su descendencia, incluyendo a Mefiboset. Por la consecuencia del pecado de Adán, también todos nosotros hemos sido gravemente dañados, a tal punto que estamos espiritualmente en un hospital, pero no en la consulta externa, ¿no? Estamos en terapia intensiva, así, de ese tamaño, en un grave riesgo de morir en cualquier momento. ¿Qué significa el nombre de Mefiboset? Significa el avergonzado, el que produce vergüenza. Pobre Mefiboset. Hemos visto que está en una situación muy problemática, en una gran crisis, y además hasta el nombre no le ayuda en nada, ¿verdad? Claro, Mefiboset no se podía defender cuando sus padres le pusieron ese nombre, el avergonzado, Mefiboset. ¿A dónde se fue a vivir Mefiboset? Del palacio real se fue a vivir a Lodebar. Y Lodebar tiene un doble significado. Lodebar significa sin pasto, que es el alimento para las ovejas. Sin palabra significa también incomunicado. Era el lugar del olvido. En medio de este contexto que Mefiboset vivió alrededor de unos 20 años, Mefiboset era un hombre que había nacido para vivir tragedias, o más bien, no vivir. Imagínate tragedia tras tragedia. Estar en soledad, aislado, olvidado, incomunicado, como si fuera una cárcel. Uno de los sentimientos más tremendos que puede sufrir el ser humano es la soledad. Lodebar era una tierra árida, era sin fruto, era un lugar apartado, miserable. Para Mefiboset, Lodebar era la tierra de la esclavitud del pecado. Era la tierra de la desdicha y de sus frustraciones. Lodebar era realmente una cárcel de la cual no tenía escapatoria. Ahora bien, tomemos algunas situaciones de Mefiboset. Y la Biblia es extraordinaria porque tiene una aplicación actual. De la misma manera, a causa del pecado, nosotros fuimos despojados del reino y echados fuera de nuestra posición como herederos. Pero al igual que Mefiboset, hemos tenido caídas en nuestra vida que nos han lastimado, caídas de las cuales no hemos vuelto a caminar igual por el camino del Señor. Hemos tenido caídas en vicios,
caídas que nos han apartado de los caminos de Dios. Lodebar simboliza el lugar de esclavitud, esclavo del pecado, con una separación de Dios, la cual nos impide vivir con esperanza, nos incomunica con Dios, el Rey, y te lleva a una espiral de vergüenza y de dolor. Para algunos, más específicamente, Lodebar es la prisión de la ansiedad, la prisión de la depresión, del dolor derivado de traumas en sus vidas, por un maltrato, por una violación, por un secuestro, por un desprecio, por la falta de afecto de los padres hacia los hijos, el dolor porque está en crisis tu matrimonio, el dolor por alguna enfermedad incurable, el dolor por la muerte de un ser querido, problemas con la comunicación con tus hijos. Posiblemente alguien te hizo caer como a Mefiboset, pero no te fracturaron las piernas, pero rompieron tus sueños, tu alegría, tus metas, tus esperanzas. Quizá un hombre o una mujer destrozaron tu corazón, incluso tus padres o tus propios hermanos te dañaron con sus palabras y te provocan o te provocaron heridas emocionales que vas cargando con ellas toda la vida. Frases como: eres un bueno para nada, eres un tonto, son muy comunes en nuestro medio, que desafortunadamente escuchamos de padres o hermanos y que no sabemos cuánto daño hacen a nuestros hijos o a nuestros propios hermanos. Para otros, Lodebar es la prisión de sus propias decisiones equivocadas, sin tomar en cuenta a Dios, sus principios, sus valores, una vida de falta de perdón, una vida de resentimiento, de ira, de críticas. Al igual que Mefiboset, estás viviendo en Lodebar. Estás viviendo una vida sin fruto, una vida alejado del Señor. Quizá piensas que por tus errores, por lo que has vivido, por lo que has hecho, no tienes derecho a estar cerca del Señor. Al igual que Mefiboset, te sientes que eres el avergonzado, la oveja negra de la familia, el que produce dolor, el que todo le sale mal. Todas y todos, al igual que Mefiboset, tenemos un Lodebar. ¿Cuál es el tuyo? Tenemos que salir de Lodebar. No podemos quedarnos en la esclavitud del pecado. Y aquí viene una gran noticia, un gran detalle que cambia la historia de Mefiboset y puede que también cambie tu historia y la mía. Vemos en 2 de Samuel, si quieres leer conmigo, capítulo 9, versos del 1 al 5. Dice así: dijo David, ¿ha quedado
alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán? Y había un siervo de la casa de Saúl, se llamaba Siba, al cual llamaron para que viniese a David. Y el rey dijo: ¿eres tú Siba? Y él respondió: tu siervo. El rey le dijo: ¿ha quedado alguien de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios? Y Siba respondió al rey: aún ha quedado un hijo de Jonatán llamado Mefiboset. Entonces el rey le preguntó: ¿dónde está? Y Siba le respondió: en Lodebar. Mefiboset estaba en Lodebar. Pero ve algo aquí interesante en el verso 5. Entonces envió el rey David a Siba y le trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel. De Lodebar, él dice: Amiel, ahí fue a vivir Mefiboset. ¿Y qué significa Amiel? Significa: Dios es mi pariente. O también significa pueblo de Dios. Qué diferencia, ¿verdad?, al significado de Mefiboset, el avergonzado. Aquí, Amiel, Dios es mi pariente, y si Dios es mi pariente, soy hija o hijo de Dios. Puedo tener la seguridad de que el Señor no abandona a sus hijas o a sus hijos. Veamos cómo Mefiboset, el avergonzado, cómo pudo llegar nuevamente a sentarse a la mesa del rey, cómo pudo estar otra vez en la presencia del rey. De Lodebar, sí, de un lugar de miseria a Jerusalén. Y Jerusalén significa abundancia de paz. Veamos cómo también nosotros, a pesar de nuestros errores, a pesar de nuestras caídas, a pesar del dolor que pudimos haber causado, también podemos estar seguros que el Rey nos manda a llamar en este mismo momento. Porque el Rey no se ha olvidado de nosotros. Aunque todos te hayan dado la espalda, el Rey de Reyes, Jesús, está pensando en ti. El Señor está cerca de ti. Tiene pensamientos de bendición para nuestra vida y tiene un plan para cada uno de nosotros. Al tener en cuenta todo esto, todas las frustraciones, el Rey mira a un hombre tirado en el suelo, en medio del dolor, y lo ve, pero lo ve como a un hijo. Así como el rey David miró a Mefiboset, Jesucristo, el Rey de Reyes, no te ve como a un perdedor, como a un inválido, te ve como a una hija o a un hijo. Los que tenemos la fortuna de ser padres o madres, ese amor
de alguna manera se asemeja al amor que Dios tiene por cada uno de nosotros. Es un amor ágape, es un amor incondicional, un atributo de Dios. Él le llamó por un pacto de amor y de amistad. De Lodebar a Jerusalén. Y así vemos en Primera de Samuel, capítulo 20, verso 42, dice: Jonatán le dijo a David, ve, escúchala, el pacto que hicieron ellos, Jonatán y el rey David. Jonatán le dijo a David, ve en paz, porque nos hemos jurado lealtad el uno al otro en el nombre del Señor. Él es testigo del vínculo que hay entre nosotros y nuestros hijos, nuestra descendencia para siempre. Y después David se fue y Jonatán regresó a la ciudad. Encontramos en las Escrituras que había una profunda amistad entre David y Jonatán. Esta amistad les llevó a hacer un pacto de lealtad, no solo entre ellos, sino también hacia sus descendientes. Este pacto fue el que le llevó, cuando ya Dios lo había puesto en el trono, a acordarse de la casa de Saúl. Un pacto de amor por la profunda amistad con Jonatán. Hizo que el rey mandara a llamar a Mefiboset y lo trajeran ante él. La incomunicación, la separación que había con el rey se rompió gracias a ese pacto de amor. Y de la misma manera, recordemos que Abraham en las Escrituras es llamado amigo de Dios. Y Dios hizo también un pacto con Abraham, que en sus generaciones serían benditas todas las familias de la tierra. No es un pacto condicional, es un pacto de amor incondicional. No entre dos personas, sino que está basado también en lo que había de venir, en el gran yo soy, en el Señor Jesucristo. Ese mismo pacto de amor que Dios le hace a Abraham se cumple hoy, ahora con nosotros, por medio de Cristo. En Gálatas 3:14 dice así la Biblia: mediante Cristo Jesús, Dios bendijo a los gentiles con la misma bendición que le prometió a Abraham, a fin de que los creyentes pudiéramos recibir por medio de la fe al Espíritu Santo prometido. Si tú has recibido a Cristo en tu corazón, tu cuerpo es templo del Espíritu Santo. Este es un maravilloso pacto de amor de Dios, su gracia. Y al igual que con Mefiboset, la restauración en su vida puede comenzar con los principios en acción que llevó a cabo Mefiboset. Es un ejemplo a seguir para nosotros también. La gracia del rey le restituye, le regresa a su lugar de origen. Regresar una cosa, una persona al palacio real.
Segunda de Samuel, capítulo 9, verso 6, dice así: y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro e hizo reverencia. Así es como nosotros debemos de llegar también cuando nos acercamos a Dios, con humildad, con reverencia. Y dijo David: Mefiboset. Y él respondió: he aquí tu siervo. Verso 7 dice: y le dijo David: no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia, por amor de Jonatán tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. Porque el rey decidió darte lo que era tuyo, pero que no habías disfrutado. Mefiboset tenía derecho, por supuesto, que a las tierras de su padre, a las riquezas, pero las había perdido. Pero en la misericordia del rey le plació bendecir a Mefiboset. En segunda de Samuel 9, verso 8, dice: y él, Mefiboset, inclinándose, dijo: ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Con humildad reconoció su condición corrupta, inmunda, muerta, de miseria. Pero ahí entra la misericordia de Dios. Quizá creamos que no lo merecemos. Mefiboset se consideraba un perro muerto que no merecía misericordia, pero al rey David le plació llamarlo a sentarse a su mesa y devolverle todo lo que era de él. Segunda de Samuel, continuemos con el verso 11. Allí vemos al rey David viendo a Mefiboset, y cómo el rey David se levanta y prácticamente va hacia Mefiboset. Y una vez que lo tiene enfrente, observa lo que hace. Lo abraza. Verso 11. Mefiboset, dijo el rey, comerá a mi mesa como uno de los hijos del rey. Verso 12. Y tenía Mefiboset un hijo pequeño que se llamaba Micaía. Ay, Mefiboset, ¿cómo se te ocurre ponerle a tu hijo Micaía? Pues te caíste, pero ya te tienes que levantar. Te levantó el rey. ¿Cómo le pones a tu hijo Micaía? Pero así le puso, Micaía. Y toda la familia de la casa de Siba eran siervos de Mefiboset. Verso 13. Y moraba Mefiboset en Jerusalén, porque comía siempre a la mesa del rey y estaba lisiado de ambos pies, para que no se le olvide de dónde fue sacado Mefiboset,
para que no se nos olvide de dónde fuimos sacados tú y yo cuando estábamos alejados de Dios. La bondad del rey David restituyó a Mefiboset. Fíjate cómo Mefiboset reconoció y respondió al llamado del rey. Como persona, al tratarle no como a un perro, sino como a un hijo. En su posición, al adoptarlo como hijo, se sentaba ya al lado del rey y le devolvió la herencia del reino, entregándole todas las tierras y propiedades de la casa de Saúl, en sus descendientes, hasta en Micaía también fue bendecido, porque en nuestra posición, al hacernos herederos, la promesa también se extiende a nuestras generaciones, a nuestros descendientes, porque la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Somos restaurados por gracia, por absoluta gracia, por un pacto de amor y de amistad. No podemos ganarla, no puedes hacer nada, ninguna obra, no por obras para que nadie se gloríe, solamente por fe, por arrepentirte de tu pecado, por creer en el Señor Jesucristo, porque la sangre del Señor Jesucristo nos limpia de todo pecado. Somos restaurados por absoluta gracia. Lucas capítulo 22, verso 20, dice: de igual manera, después que hubo cenado el Señor Jesús, tomó la copa, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. El amor de Dios se muestra para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por ti y por mí. Un amigo verdadero, un amigo entrañable, Jesucristo. Jesucristo, en la Biblia, en Juan 15:13 dice: nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos, dice el Señor Jesucristo. Y todo esto nos lo ha dado un pacto de amor. En este día, el Señor te manda a llamar. Que el Señor añada bendición a su palabra. Les voy a pedir, hermanas, hermanos, que inclinemos nuestro rostro. Vamos a terminar con una oración. Gracias, Padre Todopoderoso, Padre Eterno. Bendito sea, Señor. Gracias por ese pacto de amor que tú hiciste, incluso antes de que naciéramos, Señor.
antes de que te dejaran caer, antes de que el mundo fuera. El Señor vio tu embrión. Mi embrión vieron tus ojos, dice la palabra de Dios. Gracias, Padre, porque hace 2000 años, Señor, tu Hijo, allí en la cruz del Calvario, Señor, vertió su sangre para salvar a todo aquel que se arrepiente, Señor, y cree en tu Hijo Jesucristo. Gracias, Señor, porque tú ahí decidiste salvarnos, Padre, sanarnos, perdonarnos aunque no nos lo mereciéramos, restaurarnos, Padre. Gracias, Padre, porque ahora sabemos que solo es por fe, Padre, no por obras, Padre, para que nadie se gloríe. Es solo por creer y aceptar el llamado del Rey de Reyes, Señor, en nuestro corazón. Sabemos, Padre, que en Apocalipsis 3:20 tú dices en tu palabra: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré y cenaré con él y él conmigo. Que el Señor añada bendición en su palabra y que florezca en cada uno de sus corazones, hermanas y hermanos. Que Dios les bendiga. Gracias por habernos acompañado. Esperamos que esta transmisión haya sido de gran bendición para tu vida y que Dios haya hablado a tu corazón. Te invitamos a ser parte de nuestra Iglesia Cristiana Palabra de Vida. Aquí encontrarás una familia en Cristo, dispuesta a caminar contigo en tu fe, y un lugar donde juntos crecemos en la palabra de Dios. Te esperamos en nuestra iglesia, ubicada en calle Diligencia sin número, en Lomas de Cocoyoc, Morelos. Cualquier duda, puedes contactarnos enviando un mensaje por WhatsApp al número 735-169-2383. Nos encantará conocerte personalmente. Te esperamos con los brazos abiertos. Que el amor y la paz de Dios te acompañen siempre.